Ya estamos de vuelta aquí en el matinal, un nuevo día de Atacama Noticias y como saben ayer tuvimos un feriado bien importante y sobre este tema queremos conversar con nuestro próximo invitado. Él es historiador y le damos la bienvenida a Rodrigo Salaquet. Muy buenos días, Rodrigo, muchas gracias por estar nuevamente en contacto con el matinal Un Nuevo Día. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Hola Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, conversábamos que anteriormente este feriado, no se corría de día y también se le denominaba el día de la raza. Rodrigo, si tú nos puedes explicar a qué responde este cambio de nombre que ahora le denominemos Encuentro de Dos Mundos y qué significado tiene para las comunidades. Bueno, sin duda alguna, la llegada de los europeos a América es una de las grandes aventuras y uno de los grandes hechos históricos que han ocurrido en la historia de la humanidad. De hecho, la historia tradicional establece que a partir del llamado, comillas, descubrimiento de América, es que comienza la historia moderna, ¿no es cierto? Fue muy importante el descubrimiento o el encuentro de dos mundos en ese sentido. Ahora bien, claro, anteriormente existía una concepción más eurocéntrica y por eso se hablaba del Día de la Raza, ¿no es cierto? Como una idea de tratar de vincular, ¿no es cierto?, este mestizaje que se produce, este sincretismo cultural que se produce con los elementos europeos, hispanos en este caso, y los elementos indígenas. Y bueno, y ahora digamos con un empoderamiento bastante importante de las comunidades indígenas, de las organizaciones sociales, en Chile por lo menos, ha venido a reestructurar esta conceptualización y que tiene que ver justamente con eso, digamos, con hacer una nueva interpretación y una nueva conceptualización de lo que antiguamente se llamaba comillas, descubrimiento de América, pero la pregunta era, ¿quién descubre a quién, no es cierto? Porque en Europa, ¿no es cierto?, una de las ciudades más importantes era Venecia, que tenía 150 o 150 mil habitantes, canales, etcétera. Pero cuando los españoles llegan a América y se encuentran con Tenochtitlán, luego se encuentran con Cusco, se dan cuenta que en realidad estas culturas estas culturas prehispánicas, ¿no es cierto?, precolombinas, eran verdaderamente grandes civilizaciones. No tenían nada que envidiarle a la Inglaterra de la época o la España de la época, ¿no es cierto? De hecho, Hernán Cortés, cuando escribe a Carlos V de las maravillas de Tenochtitlán, ¿no es cierto?, de esos grandes edificios, esas grandes pirámides, esas avenidas, etc. El clivaje hubo ahí, o la tensión fue principalmente la que se da por el producto del tema religioso, ¿no es cierto? Todos sabemos que hay un tema religioso, pero detrás también hay un tema económico. Y es allí donde se produce esta gran pugna y este gran, digamos, martirio de lo que es la conquista de América de parte de los españoles ya en 1492, que es cuando se descubre, ¿no es cierto? Claro, y comienza, Rodrigo, se dice que el descubrimiento de América, siempre se dice que en 1492 con Cristóbal Colón, con las carabelas, pero también siempre no estuvo muy clara esa situación porque hay algunos historiadores que también decían que América se había descubierto antes con Hernando Magallanes por el estrecho, básicamente. No. Perdón, Américo Vespucio. No. No, claro. Magallanes, lo que ocurre es que una vez que Colón descubre, en realidad, cuando viene este encuentro de dos mundos, ¿no es cierto?, y los europeos llegan a América y se dan cuenta que en realidad no son las Indias, se lleva a la misión de buscar un nuevo paso. Y dentro de la misión de buscar ese nuevo paso es ahí donde entra Hernando Magallanes, que finalmente descubre, ¿no es cierto?, el Cabo Horneón o el Estrecho de Magallanes y es capaz de unir el Océano Atlántico con el Océano Pacífico. Tenemos que entender que es una coyuntura histórica bastante importante en el sentido de que es el comercio el que lleva adelante, digamos, estas aventuras de descubrimiento. Recordemos que Constantinopla, que era la ruta hacia el oriente, había sido tomada por los turcos otomanos, y la ruta de las especias, de la seda, etcétera, que eran muy apreciadas en Europa,
estaban bloqueadas para los europeos que eran cristianos. Y los turcos obviamente eran musulmanes, entonces hay una guerra santa ahí que venía ya desde hace mucho tiempo, a la época de las cruzadas. Por lo tanto, la coyuntura es muy importante. Y fue muy importante también para Europa la llegada a América. Por un lado, porque Europa ya se le habían acabado prácticamente las reservas de plata y de oro, y en América encuentran grandes yacimientos de plata y oro, ¿no es cierto? Que es principalmente por lo que venían, además de todas las especies que acá encuentran y toda la alimentación nueva que enriquece la... Sí, ahí tuvimos algún problema con la conexión con Rodrigo. A ver, vamos a tratar de nuevamente conectarnos con él, que estábamos conversando con este 12 de octubre, el encuentro de dos mundos. Vamos nuevamente a tratar de retomar el contacto con Rodrigo Salaquet, quien nos estaba conversando sobre este encuentro de los mundos. Se habló de Cristóbal Colón, también de Hernando de Magallanes. A ver si ya tenemos nuevamente el contacto con Rodrigo. Sí, ahora sí, Rodrigo. Ya, perfecto. Sí. No, que les comentaba que es una coyuntura histórica bastante importante, porque por un lado en Europa se habían acabado prácticamente las reservas de oro y plata, y el mercantilismo, que era la economía de la época, ¿no es cierto?, establecía que una nación era poderosa en virtud de la cantidad de metales preciosos que tuviese. Por lo tanto, los europeos se ven se dan a la aventura, ¿no es cierto?, de buscar nuevos yacimientos de oro, plata, y además de la ruta de las especies. ¿No es cierto? Que había sido, esta ruta que era Constantinopla, había sido tomada por los turcos otomanos y le habían cortado el paso a los europeos que eran cristianos. Claro. Y es allí donde nacen esta idea, digamos, de buscar un nuevo paso a comillas, a las Indias, ¿no es cierto? Claro. Siendo los portugueses primero, luego los españoles y bueno, y luego los franceses, los ingleses. Ahora, es tan importante el descubrimiento de América que algunos historiadores señalan que gracias a la llegada de los europeos a América y a que se enriqueció la dieta de ellos principalmente con la papa, es que en 1700, no recuerdo, pero segunda mitad del siglo XVIII, Europa estuvo a punto de la hambruna general. Y fueron las papas que trajeron de América, las que salvaron de la hambruna general a Europa. Eso por un lado. Entonces, es mucho más importante, digamos, que otras cosas, digamos, claro, en ese sentido. Y el proceso que se inicia en la Revolución Industrial, también algunos historiadores señalan que es gracias a la llegada de grandes cantidades de oro y de plata a Europa. Por lo tanto, es un análisis bastante complejo que hay que hacer en términos sociales, políticos, económicos y sin duda culturales, porque España y la lengua española, digamos, tiene esa grandilocuencia en virtud, digamos, de que todo el continente americano, la gran mayoría, a excepción de Brasil, Canadá y Estados Unidos, habla la lengua española. Sí, y ahí en lo que tú hablabas de los temas de los comerciantes aparece el nombre de Américo Vespucio, que se dice que en honor a él se bautizó, entre comillas, este nuevo continente, tan nueva tierra como América. Exacto, así es. Américo Vespucio, ¿no es cierto? En uno de sus viajes, bueno, ya en el tercer viaje Cristóbal Colón ya había expedicionado a la desembocadura del río Orinoco, ahí en Venezuela, ¿no es cierto? Y sin embargo es Américo Vespucio el que hace una expedición mucho más importante, mucho más profunda en el territorio, y en virtud de él le colocan a América por Américo Vespucio, pero en realidad, bueno, hay otra gran polémica, ¿no es cierto? Si se debería de llamar América o Colombia o Colombo por Cristóbal Colón. Lo cierto es que los europeos llegan a América, llegan a este gran continente, a la Abyayala, como dicen también los pueblos como dicen también las comunidades indígenas, pero acá habían grandes civilizaciones. Habían estado los mayas. Sí, ahí estábamos conversando con Rodrigo Salaquet. Nuevamente tenemos algunos problemas tecnológicos. Bueno, así es la tecnología, pero vamos a volver a retomar nuevamente el contacto con Rodrigo. Ahí está. Ahí estamos. Sí, Rodrigo, ahora te estamos escuchando. Que acá en América, sí, que existían importantes civilizaciones que habían desarrollado
elementos matemáticos, eran astrónomos, eran ingenieros, eran capaces de generar ciudades con sentido urbano, es decir, con plazas, con calles, etcétera. Y bueno, acá, ¿no es cierto?, los españoles y la iglesia que venía, digamos, con ellos, los tilda de bárbaros, ¿no es cierto?, de salvajes, porque los aztecas, por ejemplo, hacían sacrificios humanos. Sin embargo, en Inglaterra y en Europa en general, la Inquisición estaba quemando gente. Entonces era una suerte así como de paralelismo. Lo cierto es que acá había grandes civilizaciones, había un desarrollo bastante importante, y que la desventaja que tenían acá es que no conocían las armas de hierro, principalmente, y ese fue la gran ventaja que tuvieron los españoles. Claro. Claro. Rodrigo nos comentaba sobre, claro, lo que se encontraban al llegar a lo que ahora se conoce México, Perú, pero ¿qué pasó cuando se encontraron efectivamente con el desierto de Atacama? ¿Cuál importante fue esto para la expedición y las aventuras que traían los españoles? Bueno, claro, eso ya pasa algún tiempo, ¿no es cierto?, antes de la llegada a este sector de América. Recordemos que luego es la isla La Española, y desde la isla Española, ¿no es cierto?, pasan a Cuba, de Cuba pasan a Florida, de Florida a México, y es allí en donde después a Panamá, Tumbes, Cusco, y luego allí en Cusco es donde se junta una cantidad importante de conquistadores españoles, y ahí entra, ¿no es cierto?, a la historia Diego de Almagro, y es Diego de Almagro el que viene a Chile. Y en su regreso, recordemos que él entra por el paso de Pircas Negras y Come Caballo, sin encontrar nada en Chile, y regresa por el camino de los desiertos. Y antes de morir, antes de que los Pizarro lo condenaran a muerte, Pedro de Valdivia habla con Almagro y le pregunta cuál es la ruta mejor para llegar a este lejano territorio llamado Chillí, o Fin del Mundo, o Confín del Mundo, y le dice que sin duda es la ruta de los desiertos. Entonces imagínate, más de 400 kilómetros en medio del desierto, había que tener una logística más o menos importante. Por eso que Valdivia viene con algunos indígenas que sabían dónde estaban las aguadas. Y tiene que haber sido bastante importante para Valdivia cuando llega al Copayaco, porque imagínate, después de cruzar tantos kilómetros, tantos desiertos, se encuentra con este valle, ¿no es cierto?, que tenía agua, que tenía frutos, que tenía sombra, etc. Entonces tiene que haber sido bastante impresionante para esta hueste indiana, ¿no es cierto?, haber llegado a este valle, y el cruce obviamente del desierto de Atacama. Recordemos que Europa es un país bastante pequeño en términos de superficie. No existe lo que dice Carmagnani, por ejemplo, respecto a América, la dictadura de las distancias. Acá es muy grande, es muy larga la distancia de un lugar a otro, y eso no estaban acostumbrados los europeos a esa situación. Sí. En ese sentido, y retomando la pregunta que te decía Dayana, Rodrigo, me recuerdo que antiguamente el feriado era el 12 de octubre, incluso uno en la televisión podía ver documentales de la conquista, entre comillas, de América, con Cristóbal Colón, y era distinto. Ahora pasa como un día más, incluso se corrió el feriado, ya no es el mismo 12 de octubre, y tomando en cuenta lo que te decía Dayana, me gustaría saber, con la historia que tú has recopilado y has revisado, ¿cómo se veía antiguamente el 12 de octubre acá en la región de Atacama, y principalmente en Copiapó, tomando en cuenta que acá fue, entre comillas, el encuentro de dos mundos entre los españoles y los pueblos originarios acá en Copiapó, por el ingreso que tú decías cuando estuvo Diego de Almagro? ¿Cómo no sé si conmemorar es la palabra, pero se hacía algo especial antiguamente acá en Copiapó, o ya desde ese tiempo como que era un día más nomás? Mira, yo recuerdo... Rodrigo, no te escuchamos, no sé si está el tema del micrófono. ¿Aló? Sí, ahí sí. ¿Me escuchan bien? Ya. Sí. No, que, en el colegio yo recuerdo que era importante, ¿no es cierto? Algunas veces se hicieron algunos actos, la profesora de historia siempre nos hacía que realizáramos un pequeño trabajo de investigación o disertaciones. Paralelamente, la profesora de castellano en esa época nos hacía que escribiésemos una suerte de ensayo, etc. Claro, pero no era tan, que yo recuerde, no era tan potente como
como años atrás, digamos, 50, 30, 40 años atrás, ¿no es cierto? Y ahora porque ha ido cambiando un poco, por lo que yo les comentaba al principio, porque hay una nueva interpretación de esta fecha, con este nuevo empoderamiento de las organizaciones sociales, de los pueblos indígenas, ¿no es cierto? Esto ha ido cambiando y me parece súper bien, porque en el fondo, dejando de lado algunas cosas, hay una leyenda negra, digamos, que es la que se cierne sobre el descubrimiento de América. Encontramos que hay un gran genocidio, hay muertes, hay esclavización, hay explotación, está la incorporación de un sistema político-económico, de un sistema de dominación sobre otro sistema de dominación, en este caso un sistema europeo sobre el sistema indígena, ¿no es cierto? Y que hasta el día de hoy en algún sentido sigue. Ahora se ha ido matizando un poco por el empoderamiento que ha tenido en Chile de estos movimientos sociales, grupos culturales, pueblos originarios. En Chile, porque en otros países esto no ha sido así. Recordemos que en Perú, en Ecuador, en México, en Nicaragua, donde hay una cantidad, un porcentaje importante de población indígena, el 12 de octubre no se celebra con tanta ínfula como se celebraba en China antiguamente. Y principalmente porque acá no tenemos una gran población indígena en comparación con otros países de América. Pero también quiero llevar adelante la siguiente reflexión. Efectivamente acá hay esclavización, hay genocidio, etc. Pero también caemos en un error cuando hacemos una romantización, digamos, del pasado prehispánico. Recordemos que los incas eran imperialistas, también hacían guerra, también explotaban, también torturaban, también hacían esclavos. Igual que los mayas, igual que los aztecas. Entonces, claro, hay una leyenda negra que efectivamente es así, pero los pueblos indígenas también eran conquistadores. También tenían cuando llegaban y atacaban un sistema cultural inferior, también lo sometían. Y es parte de la naturaleza humana, es normal eso, porque tiene que ver con el control de los recursos, que finalmente hacen que un Estado o una civilización sea importante. Ahora bien, también está la famosa leyenda rosa, ¿no es cierto?, que dice de que no todo fue tan malo en España, en América, digamos. Y es así también, porque en comparación, por ejemplo, si comparásemos la conquista, entre comillas, de Norteamérica realizada por los países anglosajones, principalmente Inglaterra, luego Holanda, y posteriormente Francia, ¿no es cierto?, tenemos que allá no hay mestizaje. En cambio, aquí hay mestizaje. Acá los españoles, como venían solos, se desarrolla el mestizaje, que es lo que es América actualmente. Se cruzan con las indígenas y viceversa. Sin embargo, en Norteamérica no es así. Matan a los indígenas, los envenenan, los masacran completamente. No hay mestizaje. Allá no hay mestizaje. Porque los colonos ingleses venían con su familia. Entonces no necesitaban generar eso. Por lo tanto, también hay que tener cuidado en ese sentido y hay que tratar de generar un análisis un poco más equilibrado. Sí hubo una leyenda negra, pero también hubo una leyenda rosa, ¿no es cierto? Acá, por ejemplo, los españoles crearon escuelas, crearon colegios, universidades antiguas en México, el Colegio de México, ¿no es cierto? En Perú también, etc. Entonces también hay una suerte y tiene que ver con el etos católico que tenían los españoles, ¿no es cierto? Y hay una suerte de tratar de, comillas, evangelizar al indígena, que en el fondo era transculturalizarlo, es decir, quitarle todos sus elementos culturales y cristianizar. Y eso en algún sentido significaba no la muerte del indígena, sino que una aculturación respecto de su cultura. Acá hubo mestizaje, allá en el norte no hubo mestizaje. Entonces hay que tener matices en ese sentido. Claro. Rodrigo, hablábamos sobre resignificación, ¿cierto?, de esta fecha, y en otras ocasiones también hemos hablado como del cuidado del patrimonio, ¿cierto? Y en este sentido que quiero cruzar estos dos temas, porque se ha visto, por ejemplo, en México, en ciudades de Colombia, que se ha botado esta estatua de Cristóbal Colón. Y ahí dialogan estas dos situaciones, ¿cierto?, de cómo se debe respetar el patrimonio y a la vez está esta resignificación de estos movimientos sociales que tú mencionabas que reclaman y han votado efectivamente estas estatuas. ¿Cómo lo analizas tú como historiador?
Bueno, es parte de los procesos de la sociedad, ¿no es cierto? Yo creo que deberíamos de estar preocupados si es que cada 200 o 300 años la sociedad sigue igual. Acá hay una suerte de dinamismo, la sociedad y la cultura y el patrimonio es dinámico, no podemos pretender, todo es dinámico en el universo en realidad. Entonces no podemos pretender que tener los mismos significados de hace 150, 200, 300 años atrás. Por lo tanto, creo que sería importante ahora generar estatuas o lugares de memoria que tengan que ver con el rescate de los pueblos indígenas, de la gran cultura que ellos dejaron, ¿no es cierto? Y que tiene que ver más allá con un tema tecnológico o con un tema económico, tiene que ver con la vinculación con la naturaleza, tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, tiene que ver con un cuidado también interpersonal que esta sociedad occidental y esta modernidad, esta vorágine, ¿no es cierto?, de la modernidad nos ha llevado a tener, digamos, ya prácticamente saldado el reloj del apocalipsis. Son los pueblos indígenas en la actualidad los que resguardan el patrimonio natural del planeta, principalmente los que se encuentran en la Amazonía, en las selvas del Petén, en Centroamérica, etc. Entonces creo que es importante darle en ese sentido a los pueblos originarios, yo lo hago desde mi trabajo obviamente, un nuevo lugar, un nuevo aire, digamos, porque ellos tienen mucho que aportar a esta sociedad en el siglo XXI. Si queremos seguir adelante, tenemos que ser una sociedad que ya no se base en el eurocentrismo y tenemos que ser una sociedad que sea inclusiva, no exclusiva de algunos. Y con eso me refiero no solamente a un tema económico, sino también a un tema político y social. Y allí es importante, digamos, la sabiduría de los pueblos indígenas. Así es, Rodrigo. Bueno, te queremos agradecer por tu presencia y conectarte nuevamente aquí con el matinal, un nuevo día que estamos ya conmemorando esta fecha de otra forma. Necesitamos comprender un poco nuevamente también cómo nosotros mismos nos sentimos respecto a esta fecha, así que esta enseñanza y estas palabras nos ayuda ahí un poco a buscar estas nuevas formas de comprender, así que muchas gracias. Y te dejamos invitado para cualquier otra fecha. Aquí estamos para escuchar aquí en el matinal Un Nuevo Día. Muchas gracias por la invitación. Para mí siempre es un gusto conversar con ustedes, muy entretenido. Y bueno, y saludo a toda la gente que nos está viendo. Un gusto, estimados. Sí, hasta luego y muchas gracias. Chao, Rodrigo, que esté muy bien. Muchas gracias. Chao, gracias. Ahí conversamos con Rodrigo Salaquet, historiador atacameño, con quien conversábamos sobre el 12 de octubre, antiguamente Día de la Raza, Encuentro de dos Mundos, en la actualidad y lo que se denomina también el descubrimiento de América. 9 de la mañana, casi 58 minutos, vamos a ir a nuestro nuevo corte comercial, pero quédese con nosotros.